Redadas. ¿Qué hacer en caso de una de ellas? Un tema principal en estos momentos que estamos viviendo cosas importantes en el país. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Los saluda Tony Flores, vocero oficial de ayudandoalacomunidad.com, con un programa más, un programa nuevo, un programa lleno de información para todos ustedes. Como siempre me acompañan mis compañeros. Adriana Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo están, Ricardo? ¿Cómo están todos ustedes? Pues yo muy feliz de venir a darles toda la información que tenemos en materia migratoria. Esto todo es como una montaña rusa. Tenemos noticias que son muy buenas, entonces nos alegran mucho la vida, como también hay noticias que son bastante preocupantes, y es ahí donde nosotros entramos a informarles a todos ustedes qué podemos hacer para que todo esto salga bien. Exacto, y también mi amigo de siempre, Richard Rodríguez, ¿cómo estás? Tony, Adriana, ¿cómo están? Y cómo están todas las personas que nos están viendo. Un tema muy bueno el día de hoy, quiero que pongan mucha atención, porque es algo súper importante de un tema en el cual mucha gente piensa que no está pasando, pero sí está pasando más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Completamente redadas. Y muchos me escribían y me decían, no, es que tú hablas cosas que no es cierto, no hay redadas. Les estamos avisando de redadas nacionales. Ahora no son como antes, ahora les vamos a explicar cómo son, pero son nacionales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mientras tanto y antes de todo, vámonos a noticias en tendencia. En Noticias en Tendencia tenemos algo muy importante que mucha gente lo tiene que conocer, y es que condenan a indocumentado a 12 años de cárcel luego de cruzar ilegalmente la frontera 3 veces. O sea, es grave cruzarse la frontera y que te deporten y regresarte. Pero este ejemplo lo vamos a utilizar bien rápido para que ustedes sepan las consecuencias que hay cuando un deportado se regresa al país. Dice, el Eleuterio Covarrubias Martínez, así se llama la persona, de 54 años y de nacionalidad mexicana, fue condenado a cumplir 12 años en una prisión federal por entrar ilegalmente a Estados Unidos por tercera vez, anunció el fiscal federal. Covarrubias Martínez se declaró culpable el pasado 20 de enero, se indicó en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, es donde se indicó que él se declaró culpable. Este jueves, la jueza de distrito Micaela Álvarez ordenó que Covarrubias Martínez cumpla 151 meses en una prisión federal. Al no ser ciudadano estadounidense, se espera que se enfrente al proceso de expulsión tras su encarcelamiento. O sea, después de que lo encarcelen 12 años, lo van a deportar del país. Ricardo, una persona de 54 años, ¿cuántos años va a tener en 12 años? 66. 66. Imagínate, pero aquí lo grave, Tony, es de que ahí está mencionando 3 deportaciones, ¿no? Es lo que está mencionando, pero ¿qué había en esas deportaciones? Y muchos de nosotros no sabemos qué hay en las deportaciones que nos hacen cuando nos agarran en la frontera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, por eso hay que revisar el récord criminal migratorio, pero aquí sigue diciendo otra cosa, a nivel federal, cuando le dan 12 años a una persona, son 12 años, no son, le dieron 12, va a ser 5 y por buena conducta sale, o va a ser 6 y en 5 sale por... No. Son 12 derechitos, imagínense nada más. Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que Covarrubias Martínez se enfrenta a una condena elevada por una entrada ilegal, pero que está justificada dado a su historial delictivo, con el fin de promover el respeto a la ley y disuadir futuras conductas delictivas. Anteriormente, Covarrubias Martínez había sido condenado 2 veces por el mismo delito, con antecedentes penales que incluían condenas previas por drogas, agresión agravante y robo. Y eso es muy común en nuestra comunidad. Covarrubias Martínez fue deportado por primera vez el 25 de julio del 2001. Desde entonces ha sido condenado 2 veces por reingresar al país. Los documentos demuestran que regresó solo 4 días después de su última expulsión. Imagínense. Por el momento, él permanecerá bajo la custodia y a la espera de ser trasladado a un centro penitenciario de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, que se determinará en su futuro próximo. O sea, esta persona cometió
cometió ciertos delitos. Pero esos delitos no son los únicos que una persona puede cometer y que la expulsen del país o que lo deporten del país y que pueda sufrir este tipo de consecuencias. Hay muchas cosas que dictan que probablemente una persona que le expulsaron del país, si se regresa, la puedan encarcelar. Y eso es grave, Adriana. Sí, mira, Tony, acá yo veo dos cosas. Una, pues que el señor tenía un récord criminal bastante delicado, ¿no? Tenía delitos graves. Entonces, pues lo de sus entradas ilegales fueron, digamos, una causa de su condena, pero también se le juntó con todo esto de los récords. Entonces, cuando es importante que todas estas personas que tienen de por sí ya un récord migratorio o una entrada o 2 entradas o 3 entradas y creen que solamente entrar no les va a causar problemas, o sea, por mucho los deportan y vuelven y lo intentan y vuelven y lo intentan, no. Hay que mirar qué hay de más si tienen condenas, si tienen récords tanto en Estados Unidos como en sus países. Totalmente, sí, es importantísimo. Con esta noticia y esta información va para todo aquel que tuvo deportaciones en el país anteriormente, ¿eh? Revisa tu récord migratorio, no vaya a ser que ya estás aquí en el país, tú muy contento o contenta, te agarran y ya no te expulsan, te encierran. Con esto, vámonos a noticias migratorias. Saludo a Paz Ortiz, ¿cómo estás, Paz? También a María Abarca, un saludote. A Melba Mejía, a Mabel, ¿cómo estás? Robert Contreras, un saludote. Lucas Mateo, todos los que están conectando en este momento, les agradezco muchísimo que ya estén conectados. Ahorita voy a pasar a saludar a nuestros amigos de TikTok y YouTube, de Instagram también. La noticia principal dice, ¿qué hacer en caso de una redada? ¿Qué vamos a hacer en caso de una redada? Fíjense, las redadas continuarán. El informe de la última redada de ICE señala que los agentes federales seguirán enfocados en arrestar a no ciudadanos que han cometido delitos y otras personas que han violado las leyes de migración. Ahí no te dicen que probablemente qué ley de migración violaste, pero con el simple hecho de estar en el país indocumentado o indocumentada es una violación a las leyes de migración. Los oficiales de ICE, informados por su experiencia y capacitación, utilizan su discreción, y lo hemos dicho 1000 veces, esa discreción del oficial, inherente como agentes del orden público para concentrar los recursos de aplicación en las personas que amenazan supuestamente a la patria. Una persona que llegó aquí indocumentado y que comete delitos está amenazando a la patria, pero también una persona que violó leyes migratorias está amenazando a la patria. No somos una amenaza en realidad, pero ellos lo ven así. ¿Qué hacer en caso de una redada? Fíjense, abogados indican que aquellas personas que no están detenidas, pero que han cometido delitos o crímenes que los convierten en inadmisibles o deportables, busquen consejo legal de inmediato. Inclusive aquel que sea indocumentado y que crea que no tiene nada, busquen ayuda de inmediato, saquen sus récords criminales para ver qué aparece ahí. Podría aparecer el seguro social falso que la persona está utilizando y eso lo podría llevar a un acusamiento de robo de identidad. Ojo, estamos viendo un aumento de detenciones de personas con antecedentes por delitos, no crímenes, delitos. Los agentes están yendo a sus casas o a sus lugares de trabajo, dijo Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California, y es algo nuevo, dice él, es algo nuevo con esta administración. Les estamos diciendo a las personas que no firmen sus deportaciones y que tienen el derecho de hablar ante un juez para defender sus derechos de permanencia. Y si bien es el trabajo de los agentes el que usted firme la deportación, no olvide que usted tiene el derecho de no firmar ese documento, precisó el abogado. Queriendo decir que cuando agarran a una persona y se la llevan, lo primerito que hacen es que los amenazan, más si van en pareja o en familia, los amenazan, los separan, los amenazan y los quieren hacer firmar un documento en el cual es una deportación voluntaria. Si tú firmas esa deportación, claro está que en ese mismo día te van a sacar del país. Esto es grave, Ricardo, y lo estamos viviendo ya y mucha gente no cree que las redadas ya están aquí en pie, ¿eh? Están ahí, Tony, nada más que no lo promueven mucho, no sé por qué será, pero lo estamos viendo a diario. Pero aquí hay algo súper importante. Tú dijiste, Tony, con el simple hecho de que un oficial
te detiene y por haber violado la ley migratoria porque entraste ilegalmente, ellos ponen la discreción de poderte deportar, pero tienes derechos también. ¿Y dónde entran esos derechos? En los cuales, como dijo el abogado que acaba de mencionar, Tony, que tú puedes pelear tu caso para poderte quedar aquí. Pero para eso hay que ver nuestra situación, hay que demostrar nuestro buen carácter moral. Hay que ver que no tengamos algo malo en el cual el abogado que nos ayude pueda pelear para que tú puedas ver a ese juez que acaba de mencionar Tony también y no firmar sobre todo, ¿verdad? Pero súper importante ver nuestros derechos. Pero para eso, antes de pedir nuestros derechos, tenemos que saber quién somos nosotros para que un abogado pelee en caso de que seamos detenidos por migración. Este abogado también reiteró además que si no está detenido en este momento, hable con un abogado criminalista para intentar rebajar la severidad de la falta cometida y no tener consecuencias migratorias. Lo que él quiere decir es que al revisar tus récords criminales, si tienes alguna felonía, hay que ir con un abogado criminalista, como lo es Paul Capuro, por ejemplo, que es abogado criminalista, y bajar esa felonía de valor, bajar ese misdemeanor de valor, porque eso te puede perjudicar y te puede hacer deportable. Yo pienso, Adriana, que la gente en realidad ahorita, en este momento, sí tienen que tomar mucha precaución y revisar sus récords criminales de inmediato, ¿eh? Sí, es súper importante que pase esto, que busquen consejo legal, que luchen por su derecho de permanencia, perdón. Por su derecho de estamos permanencia. en vivo, ¿eh? Ándale. Que luchen por su derecho de permanencia y que por eso es importante, muy importante lo que les hemos hablado, lo de la tarjeta roja. En estos casos es cuando ustedes deben tener su tarjeta roja, deben conocer sus derechos, deben saber que no tienen que firmar ningún papel, que pueden guardar silencio mientras no busquen ayuda legal y que lo único que pueden preguntar es si en ese momento están detenidos. María Albarca, un saludote. Paz Ortiz. Pati, ¿cómo estás? Un saludote. Señora Mejía, también para usted. Es importante, ¿eh? Lo hemos dicho aquí 1000 veces y mucha gente ya lo ha hecho, mucha gente no ha querido hacerlo, yo creo que por desidia o por miedo, pero ese miedo nos lo tenemos que quitar de encima y tenemos que ver que tenemos que hacer los pasos de prevención que les he mencionado siempre. Uno de ellos es revisar tus récords criminales, porque dime una cosa, ¿qué pasaría tú que piensas que no tienes ningún récord criminal, que estás limpio, limpia, que no tienes ningún ticket, pero que de repente sí te decides a revisar el Departamento de Justicia, vamos a decir, el récord del Departamento de Justicia, y ahí te sale el seguro social que estás ocupando en este momento, que es falso, que no es tuyo? Óyeme, eso es grave. ¿Por qué te está saliendo en un récord criminal? ¿Que el dueño de ese seguro social ya apareció y es un criminal? ¿O qué está pasando? ¿Por qué está saliendo ese número ahí si en realidad tú te lo inventaste o lo compraste? ¿Pasó algo? O sea, hay que revisar para saber. También, ¿qué si te salen crímenes que no son tuyos? Eso es muy común. Hay veces que sale hasta un cuadrito que dice, los siguientes crímenes probablemente no pertenezcan a esta persona, pero por sus características, ahí les van, son en este momento de esta persona. Entonces te empiezan a salir robo a mano armada, posesión de drogas, posesión de armas de fuego, y no eres tú. Eres una persona que probablemente se llame como tú, o tenga el mismo apellido que tú, o el mismo nombre, o las mismas características, y te están poniendo esos récords a ti. Entonces, eso es facilísimo de borrar, ¿eh? Facilísimo. Te mandan otro récord ya limpiecito, siempre y cuando no sean tuyos. No puedes mentir a las autoridades. Mentirle a las autoridades sería grave. Eso es fácil, pero la revisión se tiene que hacer. Ahí les ve el teléfono, me tienen que llamar para si quieren hacer una revisión de inmediato. Somos nacionales, te podemos decir a dónde ir, qué hacer, cómo hacerle, cuál necesitas, cuál no necesitas. ¿Necesitas el migratorio para que te ayuden con una deportación? A lo mejor un abogado la puede borrar. ¿Necesitas el del FBI? O el del Departamento de Justicia? El teléfono es el 1888, lo estás viendo en pantalla, 301-6111, los que nos están escuchando en podcast, los que nos están escuchando en radio AM y FM, también ahí les va, 1888, 301-6111. También dice aquí, los abogados aconsejan, además, y los voy a ir desglosando poco a poco aquí con Adriana y con Ricardo, dice, el primero, tiene derecho a guardar silencio y pedir un abogado, explica la Unión Americana de Libertades Civiles, si es que te llegan a agarrar. Yo pienso que esto lo hemos discutido siempre, Ricardo, en cuestión de que si agarran a una persona o si la detienen, tiene derecho a guardar silencio y a pedir un abogado. ¿Tú qué crees? Así es, Tony. Lo acabo de mencionar en el comentario anterior. Tú tienes esos derechos, puedes permanecer callado, no firmar esa deportación, como le dijo el abogado también, pero mucho va a tener que ver
cómo está tu récord, cómo está tu situación aquí también. Por eso, súper importante, si tú sabes que tuviste algún problema anteriormente, hay que bajarlo de categoría para que no tenga consecuencia migratoria, o de mejor de los casos, si tú quieres estar bien y estar seguro que no hay nada en contra tuya, o que por alguna razón hay una persona que se llama igual que tú y tiene algún crimen que no te pertenece, hay que revisar. Yo lo haría en esta situación, Tony, para mi seguridad, para ver qué hay detrás de mí. O sea, cómo me ve el gobierno, qué puede o qué me puede perjudicar en caso de que me detenga migración, o de qué manera un abogado puede defenderme en caso también de que migración me detenga. Mira, dime, Adriana. Mira, y es que algo muy importante es que hay algunas personas son detenidas por agentes, entonces el mismo miedo a mostrar sus documentos, van y muestran el documento que están utilizando. Yo creo que ninguna persona que está utilizando una identidad que no le corresponde se haya puesto a pensar que esa persona a la que están suplantando o se inventaron puede ser una persona que esté buscada por las autoridades por crímenes bien delicados. Lo que van a hacer es meterse en un problema que primero no les pertenece y segundo, ustedes no se han puesto en la tarea de investigar. Entonces, consejo, deslíndense del uso de esa identidad y chequen que ustedes, su persona real, esté limpia en todos sus récords criminales. Es muy importante que lo hagan. Totalmente, qué bueno que mencionas eso, Adriana, porque hemos tenido gente que ha venido y que desgraciadamente los arrestaron al esposo, a la esposa, viene el esposo y la esposa a decir, oye, ¿qué puedo hacer? Se sientan con uno de los abogados en nuestro directorio, pero el problema fue de que la policía, las autoridades no saben en realidad quién es el dueño de ese seguro social, y van y arrestan al dueño real y a la persona o personas que lo están utilizando, en lo que encuentran quién es el culpable. Y vamos a decir que en realidad el culpable es el dueño de ese seguro social, pero a ti también ya te tienen por usar documentos falsos, usar un documento que no te pertenecía. Y si siguen indagando, van a ver que tienes crédito, van a ver que hiciste cosas con el seguro social. Entonces, por eso es importante. También aquí dice, también tiene derecho una persona, en caso de que llegue la policía a su casa, a que le muestren una orden de allanamiento firmada por un juez competente. La ACLU, que es el Union America de Libertades Civiles, recordó que todas las personas que viven en Estados Unidos están protegidas por las leyes y la Constitución, incluso los inmigrantes indocumentados. Si tiene orden de deportación y está en el blanco del gobierno, busque consejo legal y desarrolle una estrategia argumentando, por ejemplo, alguna deficiencia durante el proceso y que todavía se pueda someter una moción de reapertura para que un juez revise el caso, dice Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami. Pero hay que estar listos para enfrentar esta batalla y no perder sus derechos de permanencia. Previene, pero antes de elaborarse la estrategia, revise si es elegible para solicitar el beneficio de la reapertura, dice el abogado Galvez también. ¿Qué consiste el plan B? Porque también hay un plan B para todo esto. Dice aquí, si tiene una orden de deportación o antecedentes y teme ser arrestado por ICE en una redada, tenga en cuenta lo siguiente. Hable con su abogado para que revise el expediente y determine si califica para alguna opción de reapertura de su caso. Eso quiere decir que si tú tuviste un problema anterior y ese problema anterior te puede hacer deportable, es mejor que un abogado lo revise de inmediato. Pero antes de ir a que lo revise un abogado, tienes que sacar tu récord criminal, porque si no, también va a estar el abogado a ciegas. Ahora me doy cuenta que muchos abogados anuncian que ellos también sacan récords criminales. No. Los abogados hacen casos legales. Ellos cuando dicen sacamos récord criminal es que porque los mandan, por ejemplo, aquí muchos abogados nos mandan a sus clientes a sacarle su récord criminal. Ocupan compañías como Ayudando a la Comunidad. Tú te puedes brincar eso y ahorrarte mucho dinero, porque ahí te va. Un récord criminal que te pueda cobrar un abogado puede costar de $500 a $3,000, siendo que aquí no les va a costar eso. Lo que nosotros le cobramos al abogado por su cliente es el mismo precio que te cobramos a ti y te ahorras muchísimo dinero en eso. Y es algo que, Ricardo, mucha gente no sabe. Creen que van con un abogado, les va a cobrar poquito, pero se encajan y nosotros terminamos vendiéndole al abogado el récord pues con barato
y se lo venden a su cliente en el 4, 5, 6 veces el mismo. Así es, Tony. Desafortunadamente, pues mucha de nuestra gente es estafada precisamente por eso. Porque podrían evitar eso, ver su récord criminal anteriormente. Pueden ir con el abogado con la opción de decirle qué puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Sin la necesidad de que les cobren tanto dinero. Y luego aparte, todavía a veces les dicen, Tony, ya cuando les cobramos bastante dinero, no se puede hacer nada. Y mucha de nuestra gente tiene esa desconfianza. Por eso a veces tampoco no hablan, porque dicen, bueno, metí un caso de migración anteriormente, hice esto, hice lo otro, y no me ayudaron, y por eso como que tienen ese temor, pero nosotros aquí estamos para ayudarles, y más con esos precios que Tony acaba de mencionar, que están accesibles, que nos gastamos más en una cena ahorita como está de caro ir a un restaurante. Entonces yo digo que es algo bueno en el cual nosotros podemos a pensar en nosotros también, Tony, antes de ver cualquier abogado. Vamos viendo cuál es nuestra situación. Fíjate, si una persona tiene un problema así, ¿verdad? Seleccione a una persona de confianza, familiar o amigo a quien usted llamará en caso de ser arrestado. Eso es para todo. Quiero que entendamos algo. Lo que estoy leyendo va para toda persona indocumentada, con crímenes y sin crímenes, porque enredadas no te van a preguntar a ti, oye, ¿tienes crímenes? No, te van a llevar. Después te van a revisar tus huellas. Ahí ya verán si te salen crímenes o no. Espero que si eso llegara a pasar, tú ya revisaste tu récord criminal y sepas que no hay nada que te pueda hacer deportable y que puedas pedir ver a un abogado y a un juez. Eso es lo esencial. Pero si no has hecho nada, pues entonces cuando te agarre migración y te lleven a sus centros de detención, ahí te van a sacar huellas. Inclusive si ellos traen un aparatito como el celular, y ahí lo que ellos hacen con un dedo, te sacan los 3 récords principales, que es el FBI, el migratorio y el Departamento de Justicia. En un momento ellos lo agarran, a nosotros nos toma tiempo agarrarlos, pero ellos en un momento. Por eso es esencial que ahorita que no está pasando mucho todavía, revises tus récords criminales. Dice aquí, cuando seleccione a la persona a la que le llamarán por teléfono en caso de que sea arrestado durante una redada, las organizaciones de ayuda a inmigrantes recomiendan dejarle una carta poder para que tome decisiones en su ausencia sobre sus hijos y sobre sus bienes. Si tiene hijos de edad escolar, comuníquese con la escuela y registre el nombre de esa persona para que pueda retirarlos del establecimiento, o sea, pueda recogerlos de la escuela. Trate de que la persona que le ayude no se encuentre indocumentado, y si no tiene documentos de estadía legal, que no tenga contacto con el servicio de inmigración. O sea, hay que buscar una persona que tenga documentos, Adriana, para que una persona pueda ayudar a otra en cuestión de tener a sus hijos con una carta poder. Bueno, Tony, este punto que tocaste es muy importante porque las personas tienen la idea de que como tengo hijos ciudadanos o no, con el simple hecho de que sean menores de edad, creen que están seguros. Y realmente, pues, se han presentado muchos casos de separaciones familiares y las personas no tienen quien cuide de sus hijos, y eso no va a hacer que les den algún alivio ni nada. Entonces sí es bien importante que tengan todas estas cosas preparadas, que sepan al cuidado de quién van a dejar sus hijos, que tengan los poderes, que sean... creo que servicios infantiles, Tony, no ve tanto el tema de si esta persona tiene documentos o no tiene documentos. Es muy, muy importante que sepan al cuidado de quién van a dejar sus hijos en caso de que cualquier cosa pase. Claro, este consejo lo dan porque si se lo dejas a una persona que ya vive aquí en este país y no tiene documentos, pero no ha revisado sus récords criminales, y ahí le revisan sus récords criminales, entonces, claro está que si le sale algo, pues no le van a dar a tus hijos ni nada. Quedan ahora sí en el limbo, ¿verdad? ¿Quién se los va a llevar? El servicio de niños. Si tú no quieres eso porque los ponen en cuidado de foster, después pueden pasar cosas tan graves como que a ti te deportan y ponen a tus hijos en adopción, imagínate, y tú no los puedas reclamar si no te apuras. Es un infierno en realidad. Nos da mucho pesar ver la separación familiar, que es grave, y por eso es importante que tú, como indocumentado o indocumentada en este país, estés bien, estés haciendo las cosas correctas. Ahí viene la tarjeta roja. ¿Quién ya la tiene? Es gratis. ¿Por qué no la han pedido? Pero una vez más, no nada más llames y digas, oye, mándame la tarjeta roja a mi casa. Sería absurdo que nada más tuvieras la tarjeta roja y no te previnieras con otros pasos que te van a ayudar a que no te vayan a deportar de este país, o que no te vayan a deportar tan fácil de este país, y que tengas opciones, inclusive opciones tan grandes como si se da un alivio migratorio, como es la ley de registro o la ley de dignidad, puedas calificar. Pero hay que hacer estos pasos de inmediato, Ricardo, porque yo no sé cuál es el pensamiento de una persona que cree que los puede hacer a último momento. Esto tarda tiempo.
Así es, Tony. Mira, lo hemos dicho muchas veces que tenemos que actuar ya. Inclusive lo mencioné en los programas anteriores. Los abogados dicen, ahorita lo primero que tenemos que hacer es prepararnos, ver que todo esté bien antes de que se dé cualquier cosa. Pero hay algo súper importante que sí me gustaría recalcar, Tony, y que nos explicaras un poquito a nuestra gente, porque tiene una confusión tan grande en cuestión de lo de los récords. No quieren llamar porque piensan que algo va a pasar. Esa es una. La otra... Ellos piensan que no están robando una identidad cuando usan un documento que no es válido, por la razón de que dicen, estoy usando mi nombre, estoy usando mi dirección, no le estoy usando el nombre de nadie. O sea, ellos piensan que nada más con ese hecho, ellos no están violando la ley, porque dicen, no le estoy robando la identidad a nadie. Entonces, perfecto. Mucha gente no llama también por eso. Me gustaría que explicaras un poquito, Tony, a esa gente que tiene esa confusión, que en realidad sí están cometiendo un delito, pero no saben por qué es que lo están cometiendo. Claro, en primer lugar, un seguro social es un documento federal, que si no es asignado a una persona que lo tiene, esa persona no lo debería de tener, porque tiene que ser asignado directamente a la persona que le están dando ese seguro social. Pienso yo que en otros países también tienen seguros sociales. ¿En Colombia tienen seguro social, Adriana? Sí, claro, y estaba justamente pensando en eso. Eso es tanto como nacer, y pues todas las personas tenemos que irnos a registrar y nos dan un acta de nacimiento. Eso es tanto como que nació mi hijo y yo no quise hacerle acta de nacimiento en el lugar a donde las expiden, sino que yo se la hago como a mí me plazca, pero es mi hijo, no le estoy robando la identidad a nadie, así se llama, nació ese día, todos los datos son los de él, pero realmente el documento no les pidió la entidad que realmente los expide. Porque si fuera así como muchas personas llaman y creen como es mi nombre, es mi dirección, es todo, pues realmente no existiría ni siquiera el ID ni el seguro social, porque cada uno lo haría en la casa como quisiera, con los datos que quiera. Entonces tienen que entender que si el seguro social no lo da la entidad que realmente los emite, ahí ya hay un delito, sin importar si los datos corresponden o no corresponden a uno. Exactamente. Mejor explicado no pudo haber estado, ¿eh? Tú no puedes asumir que porque estás usando un documento federal, un número federal que no es tuyo, con tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu dirección, no estás haciendo nada. Estás haciendo dos cosas, ¿eh? Primero, ya dije, la tercera sería que no lo tienes que usar porque es un documento federal, pero te podrían acusar de robo de identidad agravado, queriendo decir que ese seguro social pertenece a una persona y tú ya tienes crédito, aplicaste para que te den beneficios médicos, trabajas con ese seguro social. El otro sería robo de identidad sintético, que ese lo cometen los criminales en realidad, ¿eh? Los criminales agarran e inventan seguros sociales o roban seguros sociales de gente y le ponen un nombre, otra dirección y empiezan a defraudar a instituciones financieras, instituciones de crédito, inclusive trabajan y crean identidades con esos seguros sociales y eso se llama robo de identidad sintético. Desgraciadamente nuestra gente cae en alguno de esos dos, porque pertenezca a alguien o no ese seguro social, es un delito que se puede convertir en un crimen que te puede hasta deportar del país, pero antes de deportarte te puede llevar a la cárcel. ¿Por qué lo tenemos que estar utilizando todavía si hay avenidas que te permiten hacer las cosas bien, como es el número que del gobierno? ¿Por qué no mejor tener el número que dé el gobierno y de esa manera ejercer tu trabajo de la manera correcta como persona ilegal en este país y que te paguen con 10.99 en lugar que en W2? También, no es el ITIN. El ITIN lo necesitas para sacar este número, ¿eh? También, ¿por qué no hacer tu crédito con tu número de ITIN en lugar de con un seguro social falso? Hay gente que tiene un creditazo. Ay, tengo 800 puntos, dice, de FICO. Óyeme, pero ¿de qué te sirve si lo tienes en un seguro social falso? Y luego dice, no, es que ya lo voy a pasar a mi número de ITIN. No es de pasarlo al número de ITIN. En cambio, ya se está mezclando tu identidad verdadera, que es tu ITIN, con ese seguro social falso y puede haber problemas graves. Mejor te despegamos correctamente de ese seguro social falso o de los que hayas usado, los dejamos íntegros, que no te vengan a morder en el futuro, ¿eh? Y empiezas ya a hacer correctamente cosas crediticias y financieras con tu número de ITIN. Con el número que del gobierno empiezas a ejercer trabajos. Un ejemplo muy grande es lo que está pasando en la Florida, lo mencioné en el programa pasado. Como ya están las cosas tan graves,
Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, todos los empleadores están aceptando a toda la gente que venga indocumentada con ese número que dé el gobierno. Antes se ponían sus moños. Oh, no, ahorita ya están aprendiendo que con ese número nuestra gente puede ejercer trabajos, pagarles $10.99 y ni tan siquiera los tienen que revisar en el E-Verify, porque no es para eso. El E-Verify es solamente para documentos como el Seguro Social. Entonces yo pienso que por ese lado tenemos que irnos. Y otra cosa importantísima es revisar tus antecedentes penales. El que no lo haga en realidad está cometiendo un grave error, porque tardan meses en llegar a ti esos récords criminales. Necesitas ver cómo te ve el gobierno para que de esa manera tú puedas pelear de que no te pueden sacar de este país si es que te llegas a enfrentar a una redada como las que estamos hablando, o si llega un alivio migratorio, tú puedas calificar correctamente porque ya sabes que vas a demostrar buen carácter moral. Si en el récord criminal hay cosas graves, como por ejemplo alguna orden de arresto, alguna felonía, algunos misdemeanors, un abogado criminalista te puede ayudar con eso. Ya que lo arregle el abogado criminalista, vas con un abogado de migración y le dices, oye abogado, me arregló todo esto un abogado criminalista, ¿me afecta en algo migratorio? Y que el abogado de migración te diga si afecta o no, o cómo se puede arreglar esa situación. Mejor consejo no hay, Ricardo, ¿cómo ves? Así es, Tony, lo hemos mencionado y por eso queremos llegar a muchísimas más personas. Porque así como yo hablé con una persona que me hizo este comentario de que él decía que no estaba robando la identidad de nadie, así hay millones de personas que están en esa misma creencia y por eso no hace nada. Pero de esos millones de personas, ahorita mucha gente está siendo afectada. Tal vez no nos damos cuenta, pero sí está siendo afectada porque por alguna razón a lo mejor ya se dieron cuenta que el número era de alguien, ¿no? Entonces, por eso la importancia de llegar a más personas. Yo digo que hay más de 30 millones, necesitamos llegar a esos 30 millones y lo vamos a lograr gracias a ustedes compartiendo el video. ¿Sabes cuántas personas podría haber con seguro social falso que pertenezca a alguien, Ricardo y Adriana? Hay un estudio que dice que el 95% de los seguros sociales que utiliza nuestra comunidad indocumentada pertenecen a alguien. 95%. El otro 5% no han de pertenecer a nadie, pero caen en el robo de identidad sintético. Entonces no hay salida. Es un callejón sin salida completamente. Yo pienso que hay que hacer estos pasos de prevención de inmediato. Si tienes preguntas, llama al número que está en pantalla. Te vamos a atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No descansamos ni en Navidad, ni Año Nuevo, ni en días festivos. Soporte, porque estamos aquí para ti. Es el 1888-301-6111. Apúntalo, pon en el refrigerador porque no sabes cuándo vas a necesitar una compañía que en realidad tú ya conoces, me conoces a mí y que te tengamos que ayudar. 1888-301-6111. Adriana, último consejo de hoy. Bueno, mi consejo como siempre es que por favor nos llamen, amplíen la información porque sé que les quedan muchas dudas. Acá todos los días nos llaman y nos dicen quiero más información acerca de este número me sirve para esto, quiero deslindarme, pero tienen muchas dudas. Acá les personalizamos su llamada, entonces un agente los va a atender y les va a resolver absolutamente todas las preguntas y las dudas que tengan porque muchas personas también llaman muy incrédulas pensando que esto es real. ¿En serio hay un número que me sirve para trabajar? Sí, si es real, llámenos, la consulta es totalmente gratis, no pierden nada llamando, simplemente se informan y por favor compártanlo a todos sus amigos y familiares que sepan que están en esta situación. Por favor, 1888-301-6111. Ricardo, último consejo para nuestra gente. Como siempre, Tony, hay que compartir el video y también a toda nuestra gente que llame, pero que también hagamos el proceso, ¿no? Porque lo vas a necesitar. Necesitamos que no necesites a un abogado para que te pueda defender y te cobre miles de dólares. Ese es el punto de nosotros de que prevengas algo malo que te pueda perjudicar también tu estancia aquí en este país, Tony. Algo que te puede costar, lo que traes en la bolsa en este momento, después te puede costar, como dice Ricardo, miles y miles de dólares porque vas a necesitar ya no de prevención, ahora sí vas a necesitar un abogado. Por eso llama, infórmate, haz lo que tienes que hacer por tu vida. Es tu vida en este país, no es la mía, es tu vida. Tienes que hacer algo para permanecer aquí. Con esos consejos los dejamos. De antemano le doy las gracias a todos los de televisión que nos vieron en el canal de antena regular en el 44.1, en AT&T el 44, en Spectrum TV el 19, en Charter Communications el 20, el Cox Communications el 32.
en DirecTV de Chifaos el 44 y toda la cadena nacional de canales que nos ven. Muchísimas gracias también los que nos permitieron entrar a sus hogares por AM y FM en radio. Gracias. Todos los que están en podcast, inclusive en mi podcast de Tony Flores Oficial. Muchísimas gracias. Apúntate por ahí para que me escuches en el carro o donde tú estés también. Le damos las gracias a todos los de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y también le doy las gracias a los que están detrás de cámara, los que hacen posible este programa para ustedes, que son Arturo Salgado, nuestro productor, Eddie Bañuelos en ingeniería, Tony Soto en los controles, Armando Herrera y el Mundo Lara en equipo técnico, Alexis Ramírez en sistemas, en Clara Bravo está en medios, Monse Lizárraga en preproducción y en el Master Control. Hoy tenemos a Edgar Cuevas, Alberto Moreno y a Francisco Ramos. Muchachos, muchísimas gracias por hacer posible todo esto. Un abrazo cordial, bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí nos vemos pronto, Hasta la próxima. No digan groserías.